Está haciendo mucho calor por acá. Creo que fue... eh, bueno, sé que en el infierno hace mucho más calor por lo menos. Pero fuera de broma, familia, hoy mientras estaba haciendo esta palabra, Dios me confrontaba mucho. Y yo sé que tal vez te va a confrontar, perdóname si esta palabra te confronta, pero también te va a ayudar. Te aseguro que te va a abrir un poco los ojos sobre lo que verdaderamente es la codicia. Así que préstame la mayor atención que hoy te sea posible y disfruta esta palabra que hoy tengo para ti. Recuerda que la palabra siempre será útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia y para levantar a aquellos que no pueden más. Ahora, cuando más nunca será suficiente. Familia, hay una trampa silenciosa de la codicia, y el secreto de una vida verdaderamente rica no es tener más. Y muchos de los que estamos acá entendemos eso porque muchos hemos querido tener más y más y más, y nos hemos encontrado más cansados, más agotados, nos hemos encontrado más preocupados, nos hemos encontrado con más cargas que llevar. Ahora tenemos un texto central que está en Lucas 12:15. Bendigo a todos los que están anotando y a los que les gusta anotar. La palabra dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, Sandra, Terci, no consiste en los bienes que posee. Ahora, hay pecados que hacen ruido, se notan, se escandalizan y rápidamente los podemos identificar. Pero hay otros que pueden entrar silenciosamente a nuestra vida, al corazón, y hasta disfrazarse de progreso, de ambición, de éxito o de deseo de superación. Y uno de ellos es la codicia. Porque la codicia no siempre dice quiero ser millonario, a veces dice cuando tenga un poco más voy a estar tranquilo. Cuando compre esa casa seré feliz. Cuando tenga ese carro seré feliz, cuando gane más, cuando tenga más seguidores, cuando me reconozcan, cuando alcance la posición que tiene aquella persona, seré completamente feliz. Familia, mientras estaba preparando esta palabra, me acordaba de que la codicia a veces es silenciosa porque se vuelve ese mensaje que le escribes a esa persona. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces viendo ese chat todo el tiempo? ¿Qué haces viendo el Instagram o las redes sociales de tu ex? ¿Qué haces mandando un me gusta a esa persona que supuestamente ya no tiene nada que ver con tu vida? ¿Qué haces comparándote aun cuando tú estás casado con esa persona y diciendo, ay, es que mira cómo estoy ahorita y cómo estaba antes? Mira la vida que tengo ahora, mira cómo está él en Dubái y yo acá en Santa Marta y yo acá en este lugar. Porque uno de los problemas, y tú lo sabes, es que la codicia también empieza cuando empezamos a ver aquello que no debemos de ver. Cuando empezamos a mirar lo que no debemos de mirar. Porque hoy en día hay personas que no les importa dañar un matrimonio. Que no les importa meterse con una persona casada o meterse con una persona que está comprometida. Que no les importa dañar cualquier persona por conseguir lo que quieren. Ahora, así se muestra la codicia. La codicia te hace olvidar lo bendecido que eres para compararte con lo que no tienes. La codicia te hace menospreciar y te hace anhelar aún lo que quieres que debes de tener o merecer. Familia, para darle una introducción a este mensaje te quiero hablar de una historia. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de María? ¿Se acuerdan del perfume que esta mujer compró? María era la hermana de Lázaro. Y María había comprado un perfume que era un perfume de los más costosos. ¿Alguien se acuerda de esta historia? ¿Me puede decir un amén? Y les voy a leer la historia para darle una introducción a este tema. Así que los que están anotando, presten mucha atención. Ahora tenemos en Lucas, vamos a ver cómo cada uno de los apóstoles lo dice a su manera, pero dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó
con Jesús. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía la fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba con las lágrimas. Luego se los secó con cabellos, también se los besaba y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que la había invitado dijo que si ese hombre fuera profeta, sabría que quién es la que está tocando sus pies y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús dijo de manera, como él sabía decir las cosas: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 amaba más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Ha juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me había bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco también ama. Entonces Jesús le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Y dijo: tu fe te ha salvado. Dijo Jesús a la mujer: vete en paz. Vete en paz. Familia, aquí hay una muestra de que a veces no me imagino el escándalo que muchas personas hacen cuando tú haces un acto de amor o un acto de ayudar. ¿Y sabes qué es lo malo de la codicia? Es que muchos de nosotros, al ayudar a otro, al dar a otro, el que no ha dado nada es el que más critica. Tú te imaginas ahí a los discípulos diciendo: ¿qué hubiese hecho con ese dinero? ¿Te imaginas a un Judas, que era el que manejaba la finanza de Jesús, que fue uno de los primeros que saltó y dijo: con ese dinero, ¿cuántos niños habíamos alimentado? Pero en su corazón no había el querer alimentar a los niños, porque en su corazón él sabía que se quedaba con parte de ese dinero. Y la misma palabra dice que él era un ladrón. Y muchos de los que estaban ahí podían decir lo mismo: que hace esta mujer despilfarrando lo que costaba más de un año de salario. Pero esta mujer sabía a quién tenía enfrente. Sabía lo importante que era esa persona para ella. Sabía que era el único, aquel que podía levantarla y devolverle su identidad y su propósito. Por eso la codicia nos lleva a querer lo que otros tienen. La codicia nos lleva a envidiar y nos lleva a creernos con la autoridad de desear lo que otros han construido. Y esto es lo que pasaba en medio de esta situación. Los que estaban ahí presenciando esto se creían con la autoridad de juzgar algo que ellos no habían pagado y algo que ellos no habían sido capaces de hacer. Y quiero que hoy hagamos una pregunta incómoda: ¿cuánto sería suficiente para ti? Porque si no puedes responderla, posiblemente nunca será suficiente para tu vida. Vuelvo a preguntarle: ¿cuánto sería suficiente para ti? ¿O eres de los que dice: cuando tenga una mejor casa, cuando tenga un mejor carro, cuando pueda tener tanto dinero que ya no tenga que preocuparme por él, cuando sea el dueño de esta empresa? Entonces, el problema de la codicia es que nos enfoca y nos hace vivir solo en dinero. Nos hace todo el tiempo enfocarnos en ello, tanto así que muchas personas que siguen codiciando y que siguen enfocando su mirada solo en el dinero, pierden lo que más aman. Pierden a una esposa, pierden a sus hijos, pierden su salud, pierden su bienestar y pierden su paz. Es una trampa de Satanás. ¿Por qué? Porque hay una historia que ilustra una manera impresionante este principio, y es la historia de John Rockefeller. ¿Has escuchado la historia de John Rockefeller? Te la voy a contar, pero antes de contártela me gustaría que, si Dios te está bendiciendo hoy, déjame un amén.
Si tal vez tú estás entrando, sabes que tú estás siendo esa persona que está codiciando, que estás intentando conseguir lo que este mundo te dice que debes conseguir para sentirte feliz, esta historia y este mensaje es para ti. Pero también es para aquellos que están tristes o sienten que no pueden más porque todo el tiempo se están comparando. Ahora, Rockefeller llegó a construir una fortuna extraordinaria, familia, a través de el Star Oil y se convirtió en uno de los hombres más ricos de su época. Y existe una frase popular que es atribuida a él, según lo que la historia nos cuenta. Y la historia nos cuenta que alguien le preguntó, ¿cuánto dinero es suficiente para ti? Y él respondió, solo un poco más. Aún esa cita es difícil de verificar históricamente, palabra por palabra, pero expresa perfectamente una realidad que hay en el corazón humano. El problema además es que más no tiene final. Hay quienes ganan 3,000 y cuando ganan 3,000 quieren 5,000. Hay quienes ganan 5,000 y ahora necesitan 10,000. Hay quienes compran un apartamento y quieren una casa. Hay quienes compran una casa y quieren una más grande. Hay quienes llegan a 10,000 seguidores y quieren 100,000. Hay quienes llegan a 100,000 y miran al que tienen 1,000,000. Llegas a 1,000,000 y encuentras a alguien que tiene 10 millones. Y siempre habrá algo más. Pero Jesús no dijo que el problema fuera las posesiones. Jesús dijo, guardaos de toda avaricia. Jesús dijo algo impresionante, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, porque lo demás es añadido. El problema no es ser famoso, ser reconocido, tener seguidores. El problema no es tener dinero. El problema es cuando eso es tu ídolo. El problema es cuando enfocas tu vida en ello, sin importar las consecuencias, porque cuando esto se vuelve tu ídolo, cuando la avaricia se vuelve tu ídolo, tu corazón empieza a destruirse. Tu corazón empieza a desvirtuarse. ¿Cuál ética? ¿Cuál moral? A mí lo que me interesa ahora es construir. A mí lo que me interesa ahora es alcanzar. A mí lo que me interesa ahora es tener. Entonces nuestro pensamiento, nuestras actitudes y nuestro foco están en ese sentido. Porque puedes tener poco y ser codicioso. Ahora no necesitas tener mucho para ser codicioso, déjame decírtelo. Puedes tener mucho y ser generoso. El problema nunca fue cuánto tienes en las manos. El problema es cuánto de lo que tienes ha logrado entrar en tu corazón. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir y vuelvo al ejemplo, muchas personas hoy no les importa escribirle y quitar de en medio a una persona por conseguir lo que quieren. Tenemos un David que codició a la mujer de uno de sus mejores soldados, tanto así que si tú te pones a pensar, una vez el profeta le está contando la historia y le dice, imagínate a un hombre que tiene una gran, voy a parafrasear, ¿no? Que tiene una gran hacienda, traerla al mundo actual, que tiene una gran hacienda, tiene muchas propiedades y tiene muchas vacas y mucho ganado. Pero vienen todos sus amigos a hacer una fiesta. Y aunque este hombre tiene más de 500 cabezas de ganado, está aquel que le sirve. Está aquel capataz de su compañía. Y esta persona solo tiene una sola vaca. Esta persona solo tiene una sola casa y una sola vaca. Entonces, este capataz no decide coger sus 500 cabezas de ganado, sino que va por esa única vaca que tiene su amigo o su capataz, y es a la que sacrifica para hacer el mejor asado para sus amigos. ¿Tú qué harías si conocieras a esta persona que ha sido injusta y que le ha quitado la única vaca que tenía su amigo, su capataz? No, ese hombre no se merece nada. Yo haría justicia. Bueno, querido amigo David, ese hombre eres tú. Le has quitado la única posesión valiosa que tenía tu amigo y lo has mandado a partir antes de tiempo. Cuando entendemos esto, es que muchas personas, aún teniéndolo todo, quieren tener aún más y no les importa por la codicia tener que destruir todo lo que tengan que destruir. Por eso la palabra dice guardaos de toda codicia, guarda tu corazón de toda codicia, porque la codicia puede ser uno de los peores enemigos del ser humano. Ahora, ¿realmente qué es la codicia según la palabra? En Lucas 12:15 dice, aparece la palabra que se llama preognexia. Tiene la idea de desear tener más, quiere obtener más de lo que le corresponde y está en una búsqueda insaciable de posesiones y de ventaja.
Familia, esto es impresionante porque Jesús estaba hablando de algo que nunca termina. La codicia dice siempre, lo que tengo todavía no basta. Lo que tengo todavía no basta, pero la gratitud, a diferencia, dice, puedo trabajar por algo mejor sin despreciar lo que Dios ya me dio. Aquí hay una diferencia entre la ambición saludable y la codicia. Mira, la ambición saludable dice, quiero crecer, porque no está mal, querido, querida, familia, no está mal querer más. No está mal querer darle una mejor vida a tus hijos. No está mal trabajar duro para conseguir lo que quieres. No está mal desear y pedirle a Dios conforme sus riquezas. No está mal querer que tus hijos sean profesionales, que tus hijos tengan hoy lo que tú nunca tuviste. Eso está muy bien. A diferencia, la codicia dice, necesito crecer para sentirme valioso. Lo que está mal es basar lo que tú puedes llegar a conseguir para sentirte valorado, para sentirte amado y para sentirte que eres más que los demás. La ambición normalmente nos dice, quiero prosperar para servir y disfrutar y bendecir a otros. Quiero poder prosperar para tener esa fundación, quiero prosperar para darle una mejor educación a mis hijos, quiero prosperar para poder construir algo que ayude a esta sociedad, quiero prosperar para ayudar en mi iglesia, quiero prosperar para dar a quien lo necesita. Pero la codicia dice, quiero prosperar para demostrar verdaderamente quién soy, para que nadie más me pisotee, para que nadie más me vea por debajo de los hombres, para comprar todo lo que yo quiero. ¿Sí me entiendes? Una sana ambición dice, gracias Dios por lo que tengo. Ayúdame a administrar todo lo que viene. Una sana ambición dice, Señor, qué bendición, cómo le está yendo a mi amigo, cómo le está yendo a mi compañero, cómo le está yendo a esas personas, qué bendición. Verdadera Padre, me han animado a yo seguir echándole ganas, a yo seguir también construyendo, a yo también seguir haciendo. ¿Sí? Gracias, Padre, porque tú me has dado este apartamento y estoy agradecido porque me has dado esta bendición, porque hoy no tengo que andar en bicicleta, sino que tengo un carro, Padre. Gracias, Señor, porque hoy tengo más de lo que necesito y te pido, Señor, que me ayudes a administrar bien todo lo que viene. Pero la codicia dice, hasta que tenga aquello, no voy a estar satisfecho. Hasta que no consiga una casa más grande, porque Él sí puede tener una casa más grande y yo no la puedo tener. Porque Él puede viajar a Dubái y yo no puedo viajar a Dubái. Porque Él está en una mejor posición que yo cuando los dos estudiamos en la misma universidad. Porque Él se ve tan feliz. Le voy a quitar a esa esposa para que sienta. Voy a hacerle ver que no vale nada. Entonces, familia, la codicia siempre te va a prometer satisfacción, pero la meta nunca llega. La meta nunca llega, se vuelve insondable, insaciable la persona. Esto es uno de los mayores engaños. Te dice, cuando llegues ahí descansarás. Llegas y aparece otro allí. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Sí entienden lo que te trato de decir? Familia, antes de continuar este mensaje, yo te quiero decir que el tema que estamos tocando hoy nos compete a todos. Porque todos estamos enfrentando algún tipo de codicia. Todos los que estamos acá podemos caer en la mentira y el engaño de que tengo que tener más, de que tengo que mostrar para que los otros vean. La palabra nos dice no solo buscar del reino de Dios, primeramente el reino de Dios. La palabra nos dice, cuando hagas algo, hazlo para Dios y no para los hombres. Porque en la medida que tú estás haciendo algo para que te vean, para satisfacer la necesidad de tu ego, de tu soberbia, para que otros lo vean, es en la medida que vas a ser esclavo. La medida que tú vas a todo el tiempo sucumbir y destruir lo que más amas por creerle más a este mundo, a la sociedad, que lo que a Dios ha puesto en tu corazón. Y es ahí cuando llamas malo a la bendición que Dios te ha dado. Hoy muchos estamos llamando malo al apartamento que Dios nos ha dado, al lugar donde hoy estamos.
a la bicicleta, el carro, no sé, a las bendiciones materiales que Dios te ha regalado. Estamos llamando malo a todo lo que Dios nos ha prosperado, de los lugares que Dios nos ha sacado. Mira, la Biblia no dice el que tiene dinero, dice el que ama el dinero. Hay una diferencia gigantesca, porque el dinero puede estar en tu cuenta sin estar en tu corazón. ¿Sabes lo que te hablo, no? Puedes prosperar sin convertirte o sin convertir esa prosperidad en tu identidad. Puedes muchas veces tener todo lo que has deseado sin poner tu corazón en ello, sino ser agradecido y seguir avanzando, seguir haciendo tu propósito, tu asignación y tu llamado. El problema comienza cuando tu alma empieza a decir, necesito esto para estar bien. Mira, yo me encontraba en situaciones cuando yo no podía tener trabajo, cuando me decían que no en mi trabajo. Porque mi trabajo siempre ha sido independiente y duraba un mes sin poder trabajar. Cuando hacía más de 20, 30, 40 casting y en todos me decían que no. Entonces entraba un desespero en mí, entraba un desánimo en mí, pero también estaba la palabra que me decía, ¿acaso quién es tu padre? ¿Tú has visto justo desamparado que mendigue pan, su descendencia? ¿Acaso Dios no te provee? Pero también había una lucha interna en que me empezaba a decir, pero no te contrataron. ¿Ahora cómo vas a comer? ¿Ahora cómo vas a poder conseguir lo que tanto has deseado? Entonces es ahí donde muchos de nosotros nos sentimos fracasados, nos sentimos mal cuando no podemos obtener a Leida, Verito, lo que tanto deseamos. Y ahí comienza una carrera que nunca termina. Necesito esto para estar bien. Necesito este trabajo para estar bien. Necesito este proyecto para estar bien. Necesito esta casa para estar bien. Pero todos hemos llegado a tener eso que tanto hemos pedido y nos hemos dado cuenta que no llena. Llena por un momento. Tú sabes de lo que te hablo, Sofi. Roberto, sabes de lo que te hablo. Muchos de nosotros decíamos, cuando sea mayor de edad voy a ser feliz. Cuando termine mi carrera voy a ser feliz. Cuando consiga una buena mujer voy a ser feliz. Cuando tenga hijos voy a ser feliz. Pero la felicidad no se puede basar en lo que quiero conseguir o en obtener. Porque al final nos damos cuenta que en esta carrera que se llama la vida, muchas de las cosas que conseguimos, al final terminan olvidándose y terminan dejándose atrás por la comparación, por la codicia. Porque nunca nos sentimos satisfechos. En psicología existe un concepto conocido como una adaptación hedónica. Cuando consigues algo, se trata de que deseamos más ingresos, una compra, una promoción, una comunidad y podemos experimentar un aumento de satisfacción. Pero muchas veces nos acostumbramos a ello y lo extraordinario se vuelve normal. Lo que antes celebrábamos comienza a parecernos algo cotidiano y entonces necesitamos otro estímulo, otra compra, otro logro, otro reconocimiento, otro nivel. Por eso puedes estar viviendo hoy una respuesta a una oración que hiciste hace 5 años y ya no agradecerla, ya menospreciar lo que antes le pedías a Dios. Antes orabas, Señor, dame un trabajo. Ahora te quedas del trabajo. Antes orabas, Señor, dame una casa. Ahora te sientes inconforme porque vives en una casa, pero no es la que tiene tu vecino. Ahora te parece inconforme porque el apartamento, la casa en la que vives, no es tanto como lo que tienen tus amigos o tus compañeros de trabajo. Sí, empezamos a ver feo y malo las bendiciones que antes a Dios le pedíamos por poner nuestra mirada donde no deberíamos ponerla. Dios da conforme Él quiere. ¿Sí? Ahora estás mirando el ministerio de otro. Antes querías 1000 seguidores, ahora tienes 100,000 y estás deprimido porque no tienes 500,000. ¿Sí me entiendes a lo que te trato de decir? Por eso tienes que tener mucho cuidado. Puedes acostumbrarte, escúchame muy bien, puedes acostumbrarte tanto a la bendición que termines tratándola como si nunca hubiese llegado a tu vida, como si nunca fuese sido un milagro. Jesús nunca dijo que tener mucho es el problema. Esto es fundamental. Ayer les hablaba un poco
a todos los que me pudieron escuchar ayer, les hablaba un poco de que hoy se critica mucho al cristiano, por tener algo. Que vemos muchas personas que te menosprecian o te dicen que si por tener algo no eres humilde. Sí. Que por tener un carro pues ya estás robando los diezmos o estás haciendo mal. Y muchos no saben que muchos de los ministros y muchos de los pastores tienen un buen corazón. No todos podemos llamarle malo, no todos hacen una mala utilización de las cosas que Dios da. Tenemos a un Abraham. Abraham tuvo recursos y fue muy próspero. ¿Acaso Abraham fue juzgado por su prosperidad? En su tiempo, al contrario. Abraham fue muy abundante en toda su vida. Y eso demostraba también el favor de Dios. Una persona que es abundante también muestra el favor de Dios cuando su corazón y cuando el primer lugar lo ocupa a Dios. Job tuvo abundancia. Y aun cuando lo perdió todo, Dios le dio el doble de lo que tenía. David fue rey y tuvo riquezas. Salomón tuvo una enorme prosperidad, tan grande prosperidad. Y yo no veo a nadie hoy en día hablando de la prosperidad de Salomón y que eso era pecado y que por qué tenía tantos recursos. José administró los recursos de toda una nación de Egipto. Lidia era una empresaria. El problema bíblico nunca es simplemente poseer, Aleida. El problema es ser poseído por lo que posees. Si alguien a ti te ha dicho que el tener no es humilde, que el tener no es de Dios, no entiende el verdadero concepto de prosperidad. No entiende el verdadero concepto de que Dios sí nos puede prosperar y nos puede bendecir para bendecir a otros y nos puede dar para dar a otros. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, dice la palabra, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Esto lo dice 1 Timoteo 6:17. Familia, si tú eres bendecido por Dios, si tú tienes hoy más de lo que necesitas, Dios lo único que te dice es que no seas altivo, que no pongas tu esperanza en el dinero, en las riquezas, porque son inciertas, porque se pueden ir de un momento a otro, porque puede venir un COVID, puede venir algo y las puede destruir, y si tu corazón estaba ahí, te destruyes a ti mismo. Fíjate, no dice, diles que dejen inmediatamente de ser rico. La palabra nunca lo dice de esa manera. Y muchos hoy asocian a aquel hombre que le dijo Jesús, pues puedes dejar todo lo que tienes y venir conmigo. Y el rico se quedó pensando en lo mucho que tenía y dijo, no, esto no es para mí. Ahora, hoy en día Dios no nos manda a dejar de ser prósperos, a dejar de ser ricos. Nos dice que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas. Que aprendamos a ser agradecidos con lo mucho o poco que tengamos. Que aprendamos a, si Dios nos llena las manos, a vaciarlas para que nos las siga llenando. Porque puedes tener dinero, pero el dinero no puede tenerte. Puedes tener una casa maravillosa, hermosa, pero tu casa no puede definirte. Puedes tener muchos títulos, pero tus títulos no pueden decirte cuánto vales. Puedes tener muchos seguidores, pero tus seguidores no pueden convertirte o no pueden convertirse en la fuente de tu identidad. Familia, hay una historia. El granjero de Lucas, sí, cometió un error terrible. Creyó que su alma podía alimentarse con cosas. ¿Se acuerdan de esta historia? Antes de continuar con esto, me gustaría que si Dios te está bendiciendo, déjame un amén en los comentarios. Si esta palabra está siendo para ti, déjame un amén en los comentarios. Me gustaría también saber desde qué nación, desde qué país me estás visitando. Yo bendigo cada nación y cada personita que hoy nos acompaña. Dios les bendiga. Y ustedes saben que siempre estamos acá trayendo una palabra que sé que va a ser no solo de bendición, sino de dirección para sus vidas. Yo estoy más que seguro que usted acá en este live siempre encontrará edificación y siempre encontrará dirección para que cada paso que dé, para que cada decisión que usted tome pueda ayudar en su vida. Ahora, la palabra en Lucas 12, 16, 19 nos advierte, dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mucho más grandes, mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tengo guardados en estos momentos para muchos años de vida. Reposaré, comeré y beberé y me regocijaré. Y hay algo que es muy impactante. El hombre tuvo una cosecha extraordinaria. La cosecha no era el problema en sí. El problema aparece cuando dice, diré a mi alma. Ahí está la gran equivocación de este hombre si no lo habías notado. Intentó darle a su alma algo que solamente podía satisfacer su cuerpo. Una casa puede darte comodidad a tu cuerpo, pero no necesariamente te puede dar paz. Hay personas que tienen casas maravillosas y muy bonitas, pero la deuda por adquirir esa casa que no pueden pagar no las deja disfrutar. Tanto así que tienen que trabajar y tener 3, 4, 5 trabajos para satisfacer todas esas deudas en las cuales hoy están, porque quisieron tener una casa mucho mayor a lo que podían pagar. Un carro puede transportarte, pero no puede darte propósito a tu vida. El dinero puede pagar una cama extraordinaria, un hotel maravilloso, pero no garantiza un buen sueño. Pagar vacaciones puede ser algo muy bonito que puedas hacer para ti, pero no garantiza un descanso interior si no lo haces bien. Puedes comprar mucho entretenimiento, pero no necesariamente puedes comprar la alegría y el gozo que da la presencia de Dios y la paz que sobreabunda en nuestros corazones. Puedes pagar compañía de alguien, amistad, pero no puedes comprar un amor genuino. Puedes pagar seguridad privada, pero eso no va a producir una paz interior. ¿Entiendes lo que te hablo? Porque existen necesidades humanas que las cosas materiales simplemente no fueron diseñadas para satisfacer. Familia, la codicia no es solamente querer dinero. Y aquí quiero profundizar mucho en este mensaje, porque algunos podrían pensar, pastor o Jesús, esta prédica no es para mí. Yo no soy rico, yo soy pobre, yo no tengo nada. Pero puedes tener codicia sin tener dinero. Puedes estar codiciando a la mujer del prójimo sin tener dinero. Puedes estar codiciando al que tiene mucho más, o aquel vecino, aunque no tengas dinero. Puedes existir codicia de reconocimiento. Necesitas que te aplaudan. Existe codicia de estatus. Noticias que llegan a tu vida y dicen, yo tengo que tener eso, yo tengo que ser eso. Existe codicia de atención. Necesitas que todos sepan quién eres tú. Te afecta cuando alguien recibe más atención que tú. Existe codicia de influencia. Quieres ser indispensable y terminas convirtiendo a esa persona como quieres que seas para conseguir esa atención. Terminas haciéndole daño a esa persona para que tú seas indispensable o para volverte indispensable y te vuelves un narcisista. Existe la codicia de posesiones, pero también existe la codicia de experiencias. Existe la codicia digital, likes, seguidores, visualizaciones, comentarios, reconocimiento. Y hay una pregunta que revela muchísimo. ¿Qué tiene otra persona que cuando lo ves hace inmediatamente que sientas que eres menos? Hace que sientas que estás menos satisfecho con tu propia vida. Ahí puede existir una pista. Tú no sabes, o sí sabes, lo que puede llegar a ser hoy en día una persona, un joven, un adulto, un adolescente por seguidores, por influencia, por llenar sus vacíos. Una de las mentiras más grandes en la que muchos de nuestros hijos, de los jóvenes y adultos, están cayendo es en hacer
aún cosas que denigran a una persona por seguidores, por atención. Jóvenes que han partido de este mundo, personas que han partido de este mundo por atención, por tener más seguidores, por hacer retos o hacer cosas que los denigren para conseguir lo que quieren. Hace poco hablaba con un chico que está predicando la palabra y me decía: Jesús, ¿sabes? Durante 3 años hice todo lo posible por llegar al 1.000.000 de seguidores. Te digo que hice todo lo posible. Y cada vez subía de seguidores. Y cada vez exponía más mi cuerpo. Y cada vez la red social me llevaba a hacer cosas denigrantes. Pero yo quería llegar al 1.000.000 de seguidores. Y sabía que no había otra manera de hacerlo por el momento. No tenía mucho que decir, pero tenía mucho que mostrar. Hasta tal punto de que cuando no me mandaban tantos comentarios y no tenía la atención que quería, yo empezaba a hacer videos que iban en contra de mi moral y mi ética. ¿Sabes cuál fue lo peor, Jesús? Antes de llegar al 1.000.000 de seguidores, cuando me faltaban poquitos seguidores, menos de 2.000 seguidores, me cancelaron la cuenta. Y 2 años de mi vida los perdí. Perdí 2 años de mi vida no solamente haciendo cosas que no quería, cosas que me denigraban, cosas que me robaban la paz, y entré en una depresión, la cual Dios solo me sacó. Y hoy que hablo de Dios, lo que me costó 2 años y nunca conseguí, hoy en menos de 6 meses lo he logrado, desde un testimonio, sin tener que hacer lo que antes mi mente, la presión social, la fama que quería, me hacía hacer. Nunca pensé que, hablando de mi testimonio, nunca pensé que, expresando la transición que he tenido cuando conocí a Dios, Dios pudiera cumplir el deseo de mi corazón. Porque aunque nunca no se lo pedí, solamente lo hice por sanidad interior, Alecito, hoy puede ser un testimonio mucho más grande, porque Dios también cumple los deseos del corazón. Familia, la codicia convierte las bendiciones en competencia. ¿Sabes? Caín vio a Abel. Sí sabes de lo que te digo, ¿verdad? Saúl vio a David. Los hermanos de José vieron a José. La codicia convierte las bendiciones de otros en una competencia. Ellos comenzaron a medir sus propias vidas utilizando la vida de otra persona. ¿Sabes qué pasó? Cuando Saúl escuchó, Saúl hirió a sus 1.000 y David a sus 10.000, hay algo que cambió dentro de él. Samuel 18:9 dice: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Sabes por qué? Porque no dejó de mirar lo que Dios le había dado. Y comenzó a mirar lo que Dios estaba haciendo en otros. Escúchame de verdad hoy. La comparación puede hacerte sentir pobre en medio de una vida llena de bendiciones. Yo les conté la historia hace un tiempo de un hombre que quería vender su granja y su casa. Y este hombre se sentía insatisfecho con su casa y con la granja que tenía. Y contrató a una empresa para que le vendiera su casa, para poder conseguir la casa de sus sueños. Cuando esta empresa llegó con el informe y con la descripción de su casa, él empezó a leerla. Se vende una casa maravillosa en lo más alto de una pradera, con riachuelos, ríos cercas, autosuficiente, con luz solar. Una casa de 3 plantas que cada una de ellas, en las cuales puedes subir, es más hermosa. Y empezó a mostrar todo lo que tenía esa casa y esa granja. Al leer esta descripción, Sonia, él empezó a darse cuenta que tenía la casa de sus sueños, sino que se había vuelto tan cotidiano que había olvidado lo bendecido que era.
La comparación puede hacerte sentir pobre en medio de una vida llena de bendiciones. Familia, Saúl era rey. Tenía un palacio, tenía ejército, tenía autoridad, tenía posición. Pero no podía disfrutar nada porque estaba mirando a David. Y alguien necesita escuchar esto con todo su corazón. No permitas que lo que Dios te ha dado, las bendiciones que Dios te ha dado, te roben la capacidad de disfrutar. Te roben la capacidad de disfrutar. No permitas que lo que Dios le ha dado a otro te robe la capacidad para disfrutar de lo que hoy tienes. Porque la codicia te hace sacrificar cosas que el dinero después no puede devolverte. No puede devolverte. Y aquí está el más grande peligro de todos. Puedes recuperar dinero. Hay cosas que son mucho más difíciles de recuperar. ¿Sabes qué es más difícil que recuperar dinero? Recuperar tiempo. Recuperar momentos, recuperar influencia de tus hijos, en tus hijos, recuperar su infancia, conversaciones que nunca vas a poder tener, recuperar tu matrimonio, recuperar la salud, recuperar relaciones, recuperar años. Hay personas que pasan 20 años diciendo: estoy haciendo esto por mi familia. Pero la familia solamente quería su presencia. Sabes, a veces tu hijo, más que dinero, necesita que lo cargues. Necesita que lo escuches. Pero te he dado todo. Sí, menos amor. Menos un abrazo. Menos palabras de afirmación. Menos estar en los momentos importantes. Menos paternidad. Los hijos crecieron, el matrimonio se enfrió, el cuerpo ya está agotado. Y ahí es donde descubrimos algo poderoso, ¿no? Ganamos muchas cosas, pero perdimos momentos. Mira, Jesús en Marcos 8:36 hizo una pregunta. ¿Por qué aprovechará o qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué te aprovechará una vida llena de riquezas, llena de títulos, si perdieras tu alma, si perdieras tu ética, si perdieras tu moral, si perdieras a tu familia, si perdieras a tus hijos, si perdieras tu salud? ¿De qué te servirá tener todo eso si no tienes paz, si no tienes tranquilidad, si no te sientes con propósito, si estás solo? ¿De qué sirve ganar algo si para conseguirlo tienes que perderte a ti mismo? Dios no quiere matar tus sueños. Quiere evitar que tus sueños se conviertan en tu Dios. Así que no salgas pensando de aquí: entonces no debo de querer regresar a esos momentos donde veía la bendición cuando antes no era cristiano. ¿Acaso no debo de querer progresar en mi vida, de tener cosas en mi vida? No, te digo, estudia, emprende, trabaja, ahorra. ¿Sabes de lo que te hablo, Georgina? Bendición de mi hermano Mati. Invierte, crece, construye, sueña, desarrolla tus dones, hazlo con excelencia. Pero hay algo que tienes que recordar que es muy importante. Tu meta puede estar delante de ti sin ocupar tu corazón, tu trono, el trono de tu corazón. Mira, Mateo 6:33 dice: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Mira, tú no me vas a poder decir que no a esto. Muchos de nosotros, no sé si alguien acá ha podido alcanzar el éxito, la fama, el reconocimiento, alcanzar riquezas y no tener a Dios. Puedes tenerlo todo menos a Dios y no sentirte completamente pleno. Puedes tenerlo todo y no tener a Dios y no tener paz y no tener tranquilidad. Gracias, Doralba, gracias, Mati, gracias, King. Ahora no dice que las cosas necesariamente sean malas, porque Dios dice primero el reino, primero Dios.
primero el carácter, primero la familia, primero el propósito, primero la obediencia. Y después las cosas que ocupan el lugar correcto. Porque cuando las cosas ocupan el primer lugar, eventualmente terminan gobernándote. Por eso es que muchos de nosotros entramos en esa codicia, en esa mentira, en ir detrás de vanas ilusiones. Salomón, uno de los hombres que tenía más en este mundo, de los más ricos de este mundo, antes de Cristo, al final de Eclesiastés, él dijo: todo es vana ilusión. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el mundo entero a mis pies, pero parto de este mundo y la montaña sigue ahí. ¿De qué me sirve ganar todo este mundo si pierdo en el camino mi paz, mi tranquilidad, mi familia? Pierdo en el camino lo que más importa. ¿De qué me sirve comprar todo lo que quiero si cuando lo tengo hay una satisfacción, pero después me siento más vacío? Si las deudas me quitan la paz y la tranquilidad, o tal vez no tenga deudas, pero lo que hice no es consecuente con el propósito, con mi destino. Pablo describió el antídoto contra la codicia y habló del contentamiento, ¿sabes? Filipenses 4, 11, 13 dice: he aprendido a contentarme. Y aquí está el secreto, familia. Aquí está uno de los más grandes secretos del contentamiento en el ser humano. Él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Esto él estaba diciendo que en todo y por todo, que él estuvo en el Sanedrín, él hizo parte y era muy influyente en su tiempo, tenía fama, tenía reconocimiento, tenía riquezas. Y aprendió a tenerlo todo, pero también aprendió a perderlo todo por Cristo. No a perder las riquezas solamente, él hablaba de perder amistades, de perder relaciones, de perder influencia, por dejar de hacer, o dejar de encajar, o dejar de pertenecer, para hacer lo que primeramente él creía que era lo más importante. A todo estaba enseñado, así que para estar saciado, aprendí como para tener hambre, para tener abundancia como para parecer a veces necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde viene esta famosa palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que muchos lo utilizan: ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a conseguir esto. No, no se hablaba de eso. Se hablaba de que al final, cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea mi temporada, cualquiera que sea el proceso que estoy viviendo, todo lo voy a poder lograr. Porque mi visión no es hacer las cosas para los hombres, sino es hacer las cosas para Dios. Y en la medida que yo enfoque mi energía, mis fuerzas, para vivir y no sobrevivir, para lograr mis sueños, mis añoranzas, mis anhelos, y no estar logrando los sueños de otros, y no estar pudiéndome a compararme, y no estar comparándome con los que tienen o los que no tienen. Todo lo puedo, pero mira el contexto. Pablo no hablaba de contentamiento solamente, de estar diciendo: puedo tener mucho sin que el mucho me cambie, puedo tener poco sin que el poco destruya mi identidad. Eso es la verdadera libertad del ser humano. Milly y Jesse, verdadera libertad del ser humano. Mira, la palabra utilizada, contentarme, es autarques, que comunica una idea de satisfacción, de tener suficiente. Y aquí es donde la palabra nos dice cómo Pablo aprendió algo extraordinario. Mis circunstancias pueden cambiar sin que mi identidad cambie. ¿Entiendes? Si tengo abundancia, qué bendición, Cristo basta. Si tengo escasez, porque a veces van a haber escasez, Cristo basta. Si me aplauden, Cristo basta. Si no me aplauden, Cristo basta. Si nadie me reconoce, Cristo basta. Si tengo mucho, Cristo basta. Si estoy comenzando de nuevo, Cristo sigue bastando. Y es ahí donde nosotros empezamos a vencer la codicia. No basta con decir: no voy a ser codicioso, hasta que verdaderamente entrenes tu corazón. Primero hay que practicar en la vida la gratitud, y una gratitud intencional, ¿no? Cada día es bueno identificar las cosas que ya tienes y algunas que has deseado, ¿sí? Y la gratitud
se vuelve visible en aquello que la costumbre la ha hecho invisible, pero que tú sabes y todos los días te levantas a agradecerle a Dios. Mira, tal vez puede haber dentro de lo que uno hace, por ejemplo, acá hay varios que son streaming, ¿no? Varios que son creadores de contenido que me están escuchando hoy. Entonces muchos podemos mirar otros sets de otras personas y decir, qué bonito set tiene esta persona, ¿no? Mira qué bonito, mira qué pantalla tan bonita tiene atrás, mira cómo se ve, ay, y mira cómo yo me veo. Sí. Y ahí empieza la codicia, ahí empieza a mal enfocar el mensaje. Entonces, Yesenia, verito es empezar a decir, qué bonito se tiene. Bueno, voy a empezar a luchar, voy a empezar a hacer todo lo posible por cada día también mejorar mi set, por tener también un set que siempre agrade, que siempre sea de bendición, que me guste. Porque si yo empiezo a despreciar lo que antes era una bendición para mí y lo llamo malo, eso se llama codicia. Porque eso se llama no ser agradecido con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha permitido tener. Primero practica la gratitud intencional. Cada día identifica las cosas que tienes. Aprende a celebrar a otros. Cuando alguien prospera, celébralo. Cuando alguien avanza, bendícelo. Cada vez que celebras sinceramente la bendición ajena, le estás diciendo a la comparación, tú no me vas a gobernar. Practica la generosidad. Dar es lo que rompe el poder de la posesión. Cada vez que estás declarando el dinero es mi herramienta, no es mi amo, mira, vas a ser bendecido. Yo conocí a un hombre y yo lo traigo a colisión, que es uno de los que me rompe la cabeza y digo cómo lo hace. Es un hombre que se deja de vestir para darle a los demás. Y tú no sabes cuánto tiene este hombre. Este hombre salió de su casa sin nada, con los zapatos rotos, y hoy en día tiene mucho es mucho. Y yo he compartido con él, y donde va se lleva maletas llenas de cosas, compra cosas, y cuando se va hasta las maletas regala. Yo una vez le pregunté, oye, ¿no te cuesta? ¿Para qué compraste todo eso si no te vas a llevar nada? Entonces da a la persona del hotel, le da a la persona en la calle, le da a la persona así, y se quita la chaqueta y la regala. Y yo caminaba con él y todos los días eran así. Todos los días era una administración para mí. ¿Que dónde lo puedo encontrar? Dice David. ¿Dónde lo puedo encontrar? Oye, mi hermano, tú tienes que buscar una mujer, no un hombre. Si me hago entender, una idónea, no un idóneo. Entonces, también tengo varios amigos que son así, que son una bendición, y yo les digo, dan tanto. Yo estoy aprendiendo siempre a dar, pero practicar la generosidad rompe siempre la posesión. ¿Sí? Entonces, hay que definir en nosotros qué es verdaderamente suficiente. ¿Qué quiere decir, Silvia? Si no defines suficiente, siempre necesitarás más. ¿Hasta dónde es suficiente para que seas feliz? ¿Hasta dónde es suficiente para que valores lo que tienes? Porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien que tiene más que tú. Siempre va a haber alguien más famoso que tú. Siempre va a haber alguien que tiene una casa más bonita que tú. Siempre va a haber alguien que tiene más cabello que tú. Siempre va a haber alguien que tiene un mejor esposo que tú. Una mejor esposa. Se ve en las redes, se ve en las reuniones. ¿Sí? Más atento, más amoroso. Y en vez de decir, mira cómo él, mira cómo la trata, y tú mira cómo me tratas. Mira cómo ellos viajaron a Cancún y nosotros aquí viajando aquí a la costa. Mira, es que estoy cansado de lo mismo. Siempre va a haber alguien mejor que uno. Siempre. Mira, él le compró un Ferrari y tú me compras un Spar.
Eso es lo que hace destruir a una persona, ¿sí? Que tú lleves a tu pareja a compararse, que tú lleves a tu pareja a sentirse mal. Lo peor es que ese Ferrari, lo peor es que todo lo que tú te estás comparando ni siquiera lo tiene. Es una vana ilusión porque es mentira de las redes sociales. Ese matrimonio feliz, eso que tú tanto ves en las redes, no sabes si es verdad. Lo peor es que te llenas de ideas que ni siquiera sabes que es cierto. Todos tienen problemas. Miren, familia, no he visto ningún matrimonio perfecto. Sí, todos tienen problemas. Yo me senté una vez en un grupo de muchos matrimonios. Entonces yo empecé a ver cada uno de ellos, y en medio de que hubo una reflexión, ahí es donde empecé a ver que todos estaban o tenían un tipo de problema. Todos estaban luchando con algo. ¿Sí? Entonces define qué significa suficiente para ti. Si no lo defines, siempre vas a necesitar más. ¿Sabes? Yo le decía a Dios, porque yo desde muy pequeño trabajo. A los que no saben, desde los 8 años yo trabajo y gano mi dinero, y he ahorrado desde los 8 años. Entonces yo le decía a Dios, cuando tenga mi edad, yo me voy a ir de la casa, pues voy a trabajar. Entonces, en medio de que yo me fui de mi casa, porque me fui de mi casa a los 12 años, empecé a trabajar y a pagar mis cosas, y llegué aquí a la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, a trabajar a los 18 años casi cumplidos, y estaba estudiando comunicación social. Mi meta era tener un apartamento. Yo decía, cuando consiga ese apartamento, porque viví lo que es vivir en arriendo y lo que es que te saquen de un lugar y a otro y a otro y a otro. Yo digo, mi meta es, en esta temporada, es tener mi apartamento. Yo no quiero vivir lo mismo que vivieron mis padres. Yo quiero poder tener más estabilidad económica, quiero ser más inteligente financieramente, quiero aprovechar mejor mis recursos, y me enfoqué mucho en eso. Entonces, yo dije, Señor, eso es suficiente para mí. Entré en una etapa donde sí, no te miento que me comparé, entré en la parte de la actuación, y en la actuación es donde uno más se compara, y en donde más te dicen que no, y donde cada día te ves más feo, porque siempre hay alguien más pintoso que tú, alguien más alto que tú, alguien con un cabello más bonito que tú, alguien que tiene más gracia que tú. Entonces ahí es donde entró más esa etapa de la comparación. Entonces siempre fue como un reto para mí, y un día yo me hice esta pregunta: ¿hasta cuándo es suficiente para ti, Jesús? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuántos seguidores tienes que tener? ¿Sí? ¿Cuándo es suficiente para ti? ¿Cuántos casi te tienen que ganar? ¿En qué novelas tienes que estar? ¿Cuándo es suficiente para ti? Y después de tantos años, ¿sí? Después de tantos años trabajando en el medio, en todo eso, Dios me cogió un día en una habitación en pandemia y me hizo la misma pregunta: ¿cuánto es suficiente para ti? Ya vas a pagar el apartamento, ¿no? Que estabas diciendo que es suficiente. ¿Ahora es suficiente para ti? Sí. Y es ahí donde Dios trajo una revelación para mí, y fue la que cambió toda mi vida, y fue la que me hizo empezar a predicar y empezar a enfocarme en esto, ¿no? Cuando yo pude entender cuándo fue suficiente para mí, es cuando pude negarme a mí mismo. Cuando pude entregarle a Dios mis sueños, mis añoranzas, mis anhelos, mis deseos, y todo lo que yo consideraba como lo importante y lo esencial. En ese mismo momento, cuando yo le pude entregar a Dios el control, cuando yo dije, Señor, ya, hasta aquí llego yo. Haz lo que tú sabes hacer, haz las cosas nuevas. Me rindo a la fama, me rindo al reconocimiento, me rindo a tener que todo el tiempo depender de la actuación para sentirme pleno. Dejo mis ídolos y haz como tú sabes hacer. Ahora, lo que antes era suficiente para mí, dejó de perder valor. Y empezó a ganar valor en mí el propósito. Entendí que yo solo tengo que hacer. Yo solo tengo que buscarle a Él. Yo solo tengo que trabajar en lo que Él me ha mandado. Y que Él añade y que Él cumple los deseos de mi corazón.
Entonces, cuando yo logré pagar y tenía ya para pagar el apartamento del trabajo que había hecho, porque para eso tuve que irme a otros países. Yo viví en Perú, viví en Estados Unidos, viví en otros países y en los cuales quería ya solucionar esa deuda que tenía un poco antes de tiempo. Dios me dijo, yo le dije, Señor, ya voy a poder pagar esto. Y para mí estaba perfecto. Sí, para mí estaba bien. Aún mi esposa me dijo, amor, necesitamos un lugar más grande. Esto fue años después, necesitamos un lugar más grande porque ya se creció la familia, ya somos 4. Y yo le dije, pero ¿para qué? ¿Para qué si aquí hay 3 habitaciones y un estudio? Una para los niños, 2 para los niños, una para nosotros y está el estudio. ¿Sí? Ahí yo hago los lives. Está perfecto, está bien. Fue donde entendí que yo había entendido lo que era suficiente. Y ya no estaba enfocado en lo que otros tenían, en lo que otros podían conseguir, sino que estaba enfocado en servirle a Dios. Pero lo que no sabía, y en esto quiero decirles un poco el secreto para mí de lo que es aprender a depender de Dios. Lo que no sabía es que Dios tenía mejores planes para mí. Y me dio un mejor lugar que lo que yo soñaba. Y lo que a mí me costaba en 20 años, 15 años, 10 años poder conseguir, lo conseguí en 2. Pero nada de eso hubiese sido posible. Nada de eso hubiese sido posible si yo no hubiese rendido mis sueños, mis añoranzas, mis anhelos a Dios. Tal vez hoy no soy el más famoso, el más reconocido, tal vez hoy pues me faltan muchas cosas que mejorar y que tener, pero ya no tengo un afán, el afán que tenía antes de poder encajar, de poder pertenecer, de poder tener. No te digo que no me comparo, sí, a veces me comparo, a veces me motivo con otros, a veces empiezo a hacer más ejercicio por otros, a veces empiezo a cuidarme más por lo que veo en otros e intento alegrarme, intento bendecir a los que le va mejor que yo. Todavía hay cosas que me cuestan, pero sigo entendiendo lo que es suficiente, ¿sí? Es suficiente con tener a Dios en mi corazón, con hacer lo que Él me ha mandado y Él añade lo que me hace falta. Ahora, ¿dejé de trabajar? No, ahora trabajo más duro. Nunca he dejado de trabajar, nunca he dejado de soñar, nunca he dejado de ser próspero. Sí, nunca me ha faltado, bueno, en algunas veces sí me faltó la comida. Viví temporadas donde aprendí a vivir en la escasez, aprendí a vivir con, tú no lo vas a creer, estudiando, yo estudiaba 2 carreras, y estudiando 2 carreras, yo aprendí a vivir con $50, porque era becado en las 2. Aprendí a vivir con $50 el mes. No sé cómo le hacía durante 5 años, pero sé que es vivir en la escasez, sé que es no tener novia porque no tenía dinero, sé que es durante 5 años no poder darme un gusto, ¿sí? Sé que es tenerme que ir a la universidad en patines y cuando salía de la universidad a las 6, 7 de la tarde, ver que todos estaban fiestando y yo en mis patines yéndome para mi casa porque no tenía para el transporte y tener que darle casi 1 hora patinando. Entonces, pero también sé que vivir en la abundancia. Sé que es que Dios también te sostenga y te dé más de lo que necesitas y sentirte bien en las 2 áreas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo te quiero llegar. Tal vez hoy no tienes todo lo que puedas desear, ¿sí? Tal vez hoy tienes metas, sueños, anhelos en tu corazón que sigues luchando por ellos, pero nunca te has puesto en un momento a pensar verdaderamente cuándo es suficiente. ¿Cuándo sería suficiente? ¿Cuándo te vas a sentir pleno? Porque si no, vas a seguir basando la felicidad en lo que no tienes y nunca vas a ser feliz. Siempre vas a estar detrás y conseguir más porque nos pasa a todos. ¿Sí? Yo consigo 1,000 seguidores y quiero 5,000. Consigo 5,000 y quiero 10,000. Tengo 10,000 y quiero 100,000. Quiero 100,000 y quiero 500,000. Quiero 500,000 y ya quiero 1,000,000. Quiero 1,000,000 y ya quiero 10 millones. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo tu corazón se va a sentir pleno?
Porque el llamado es a sentirte pleno con lo mucho o poco que tienes. Cualquiera que sea tu temporada, cualquiera que sea tu circunstancia, no sigas basando tu felicidad, no sigas basando tu plenitud en lo que puedes obtener, sino que aprende a disfrutar cada temporada. No te digo que yo disfrute cada temporada, trato de hacerlo. Tú no sabes cuánto. ¿Mm? Todos los días yo le digo, Señor, que nunca se me olvide de dónde me has sacado. Que nunca se me olvide el Jesús que no tenía ni para comer en su momento, que tenía necesidades. Que nunca se me olvide el Jesús que pasaba trabajo en circunstancias. Que nunca se me olvide el Jesús que era muy humilde, no basado en la humildad, sino en verdaderamente que no tenía nada. Que nunca se me olvide mi pasado. Porque el pasado, la mejor manera de que el pasado te ayude es a recordarte de dónde Dios te sacó. Para que cada temporada, para que cada proceso puedas poderlo disfrutar. Por eso hay que... Gracias, Berito. Por eso, familia, hay que revisar qué estás sacrificando para conseguir lo que quieres. Por eso debemos de preguntarnos, ¿lo que estoy persiguiendo vale más o me está costando más de lo que verdaderamente me debería costar? ¿Qué estás sacrificando para conseguir lo que hoy quieres? ¿Qué estás sacrificando para conseguir lo que quieres? Estás perdiendo a tu familia, estás perdiendo tu ética, estás perdiendo tu moral, te estás perdiendo a ti mismo, ¿sí? Muchas personas se sienten con el derecho de juzgarte. Yo lo he vivido muchas veces. Muchas personas se sienten con el derecho de decir, ay, mira cómo está, mira lo que tiene. Ay, mira, a él no le apoyes, a él no le des porque él lo tiene todo. Las personas no saben de lo que hablan, no saben tu vida, no saben tu proceso. ¿Sabes qué? Él no necesita ese trabajo, él no necesita... Y personas se sienten con la autoridad de menospreciar a donde has llegado. Sí. Y este es un gran problema hoy en día. Un gran problema hoy en día de que solo Dios sabe cuántas lágrimas te ha costado. Solo Dios sabe cuánto has perdido tú. Cuántos días en vela, cuántos sacrificios, solo Dios sabe. Por eso ni siquiera tienes que tomar el tiempo para explicarle a esas personas que hoy quieren destruirte, que hoy hacen lo posible para tirarte de ahí. ¿Sabes por qué Pablo decía que una sola cosa haz? Extendiéndote a lo que está delante y olvidándote ciertamente del pasado, de lo que está atrás, de lo que está al lado. Que pongas tu mirada en Cristo, que pongas tu mirada en quien vale la pena, en tu familia. Porque a veces nosotros nos quedamos atascados o atados por poner nuestra mirada o intentar explicarle a todo el mundo por qué estamos ahí. No necesitas explicarle a todo el mundo por qué estás ahí. Devuélvele a Dios el primer lugar. Porque solamente cuando Dios ocupa el primer lugar, ¿qué le corresponde? Las demás cosas encuentran su lugar. Familia, yo quiero terminar haciéndote varias preguntas. ¿Qué estás persiguiendo en este momento pensando que cuando lo consiga finalmente serás feliz? Dinero, una casa, reconocimiento, seguidores, posición, una relación, éxito, aprobación. Ahora, ¿qué tienes hoy que hace algunos años le pedías llorando a Dios? Tal vez estás viviendo dentro de una oración contestada y no te has dado cuenta. Pero dejaste de agradecer. Porque si Dios no te diera nada más durante un tiempo, ¿tú seguirías siendo suficiente o seguiría siendo suficiente para ti lo que ya tienes en Él? Jesús nunca estuvo intentando simplemente quitarle cosas a la gente, como muchos piensan, ¿no? Que Jesús viene a quitarte cosas, ¿no? Él viene a darte vida. Solo que en ese camino de obtener esa vida vas a aprender a soltar unas cosas que estabas atando hace mucho.
hace mucho. Estaba gritando, intentando liberar el corazón. Dios te lo puede liberar, el corazón que tienes atado. Porque el verdadero rico no necesariamente es el que tiene más. El que es verdaderamente rico es aquel que necesita menos para sentirse completo. ¿Sí? Y aun cuando tengas mucho, pues eso no va a ocasionar que pierdas tu humildad, que pierdas lo que Dios te ha dado. Tú puedes construir sin idolatrar, puedes prosperar sin compararte, puedes tener metas sin compararte en tu identidad, puedes disfrutar de lo que tienes mientras agradeces lo que ya llegó. Pero eso solamente es lo que tienes que entregarle a Dios hoy y decirle: Señor, mi oración debe de cambiar desde hoy. Enséñame a disfrutar lo que ya me diste. Enséñame a prosperar sin perderme. Enséñame a tener cosas sin que las cosas me tengan a mí. Enséñame a avanzar sin compararme. Y quiero que ahí donde estás, para terminar este tiempo maravilloso que el Señor nos ha regalado, tanto así que ni lo grabé. No sé cómo voy a hacer para montar esta prédica más tarde. Se me olvidó grabarlo. Pero sé que a los que pudieron escucharlo ha sido de mucha bendición. No lo grabé hoy, se me olvidó grabar el live. Pero bueno, ya dije que vamos a decirle ahí: yo quiero orar por tu vida, quiero orar por cada uno de los que estamos acá, porque yo sé que es bonito cuando alguien ora por uno, es bonito cuando alguien nos llena, ¿no? Es bonito cuando alguien se preocupa por uno. Entonces yo quiero orar por ti y hacerte sentir que Dios te ama y que Dios tiene cuidado de ti, que ha puesto este mensaje no solo para exponer algunas de mis realidades, porque nunca hablo de mí, a no ser que sea para gloriar a Dios, para lo que Él ha hecho en mí, ¿no? Siempre trato de eso, nunca estoy hablando de mis logros, más bien estoy hablando de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Y trato de ser muy consecuente con eso, porque si no, uno se pierde en el camino. Entonces me gustaría orar por ti, me gustaría que, si Dios te ha bendecido hoy, me dejes un amén. Si no me has seguido todavía, aquí arribita me puedes seguir. Sé que Dios te va a bendecir, te va a abrazar con esta oración, con este tiempo y con este like que puedes ver todos los días. Dile: Padre, hoy vengo delante de ti reconociendo que muchas veces hemos confundido bendición con acumulación. Y la acumulación tiene algo muy diferente a la bendición. Acumular es un peso que cargamos. Díselo Mili, díselo Lady, Susi. Perdónanos por aquellas veces que miramos tanto lo que nos faltaba que dejamos de agradecer lo que ya teníamos, lo que nos has bendecido. Padre, te agradezco. Díselo Kika, díselo Matis, díselo Elizabeth, díselo Taiwán. Perdóname, Señor, por compararme, por medir mi valor por las posesiones, por los logros, por mis títulos, por mis seguidores, por mis ingresos o por el reconocimiento de los demás. Hoy te entregamos nuestros deseos. Haz esa oración que yo hice un día ahí en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, en un momento donde yo le decía: Señor, ¿qué quieres conmigo? Y le dije: Señor, hoy te entrego mis deseos. Hoy no quiero dejar de soñar, no quiero dejar de crecer, no quiero dejar de avanzar, pero tampoco quiero, Señor, perder mi alma tratando de ganar este mundo. Así que te pido, Señor, que me des sabiduría para prosperar sin alejarme de ti, que me des humildad aun cuando tenga abundancia, que me des esa confianza para atravesar si hoy estoy en escasez, que me des, Señor, ese discernimiento sobre cada situación de mi vida. Dame contentamiento en cada temporada, Señor. Te pido que guardes cada corazón, que guardes cada vida, Señor, que guardes cada persona y que reemplaces la voz de más por gracia. Gracias por lo que tengo, gracias por donde me has sacado, gracias por donde estoy, gracias por lo que hiciste en mí, gracias por lo que estás haciendo, gracias porque todavía estoy de pie, Señor. Y gracias porque sé que tú sigues cuidando de mí, de mi familia, de mi casa, de mi hogar, que tú no me vas a desamparar, no me vas a dejar, sino que siempre sigues y continúas levantándome. Yo bendigo tu vida, Connie, bendigo tu vida, Only, Sandra, Mili, Elizabeth, Georgina, Estefano.
Brenda, Alice, Davy, Dayan, Beatriz, Zeta, Alma, Iris. Bendigo tu vida, Nia. Bendigo tu vida, Mati, Stephanie, Sophie, Joanita. Bendigo tu vida, Ángela. Gracias por la vida de Lisette, la vida, Señor, de Mariel, la vida de Keila, la vida de Jessica, la vida de Gris, la vida de Jordan, de Florecita, de Armando. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy ha dispuesto su corazón, he dispuesto este tiempo para recibir esta palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú sigues haciendo las cosas nuevas. En la vida de Laura, de Román, Señor, de Flavio, de Petra, en la vida de Fernando, Señor. Gracias, Señor, por la vida hoy, Señor, de Nancy. Haz como tú sabes hacer en la vida de Susi. Haz las cosas nuevas, Padre. No permitas que nada nos separe de ti y que nada nos separe de tu amor y de tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Familia, yo les bendigo y les ato a la bendición. Yo les bendigo de verdad por disponer su corazón y por dejarse tocar por el Espíritu Santo. Y espero que nunca se les olvide cuánto les ama el Señor. Y que Él sí cumple los deseos de nuestro corazón. Es una gran mentira que Dios no cumple los deseos de nuestro corazón. Es una gran mentira que Dios verdaderamente no nos da lo que nosotros necesitamos. Este mundo te dice siempre que Dios no te da o no va a poder complementar o que no va a poder darte, siempre te prohíbe. No, Dios te puede dar. Soy una persona que lo ha vivido y que Dios da más de lo que tú le puedas pedir. Sus sueños y sus planes son más grandes que los de nosotros. Así que entrégale este tiempo en adoración. Quiero que le adores a Dios con todo tu corazón y ya nos vemos. Pero mientras tanto, entrégale este tiempo a Dios. Entrégale esta mañana a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias porque tú me has guardado, me has cuidado y me trajiste hasta este live no por casualidad, sino porque hoy necesitaba tener contentamiento, cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación, necesitaba contentarme porque estaba últimamente viviendo descontento, porque estaba viviendo todo el tiempo quejándome, porque estaba viviendo todo el tiempo menospreciando lo que tenía, porque estaba viviendo sin acordarme de dónde me ha sacado, de esos valles, de esos lugares, de esa depresión, de esa ansiedad. Hoy puedo ver mi vida ahí. Es mucho más de lo que te había pedido. Es mucho más de lo que había soñado. Es mucho más de lo que tal vez había anhelado. Y por eso te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Entrégale este tiempo a Él, con todo tu corazón. Entrégale esta mañana